Queridos oyentes, acérquense y escuchen con atención. Les contaré una historia que le hará su sangre y les robará el sueño. Una de esas historias que muchos han experimentado en sus pesadillas más oscuras, pero que yo tuve la desgracia de vivir en carne propia. Les hablo del pasillo sin retorno. Un lugar donde la realidad se distorsiona y el terror se vuelve infinito. Todo comenzó en una noche como cualquier otra. Regresaba a casa después de visitar a un viejo amigo en una ciudad cercana. La carretera estaba desierta, envuelta en una espesa niebla que parecía tragarse las luces de mi carro. Decidí detenerme en la gasolinera para comprar un café y despejar mi mente. Fue entonces cuando todo cambió. Al salir de la tienda, ya no estaba en el estacionamiento. Me encontré de pie, con las llaves aún en la mano, frente a un pasillo interminable. Las paredes, de un blanco enfermizo, estaban iluminadas por luces fluorescentes que parpadeaban sin cesar, como si quisieran advertirme del peligro que me guardaba. El silencio era absoluto, roto por el suelo y por el eco de mis pasos. Sobre el suelo de baldosas húmedas y agrietadas. Ambos lados del pasillo se alineaban puertas de madera podrida, algunos entreabiertas, otros cerradas con candados oxidados, que parecían tener siglos de antigüedad. Comencé a caminar, sintiendo como el miedo se arrastraba por mi espalda, como dedos helados. Cada paso que daba resonaba en aquel espacio vacío, amplificando mi soledad y mi terror. De pronto, escuché voces detrás de una de las puertas, voces familiares que me llamaban por mi nombre. «Vuelve, vuelve con nosotros», susurraban. Reconocí la voz de mi madre, la de mi hermana e incluso la de un amigo que había fallecido años atrás. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba a la puerta. Para intentar abrirla, descubrí con horror que estaba sellada. Y entonces lo vi, un líquido oscuro y espeso que se deslizaba por debajo de la puerta, caliente y viscoso como sangre fresca. Retrocedí horrorizado y seguí avanzando por el pasillo, tratando de no mirar atrás, pero entonces lo sentí, pasos que no eran los míos, y al girar lo vi por primera vez, una silueta negra y alargada, con brazos que casi rozaban el suelo. No tenía rostro, solo era un agujero negro donde no debería estar su cara, como si le hubieran arrancado de un zarpazo. La figura avanzaba lentamente y a su paso las luces se apagaban, sumiendo el pasillo en la oscuridad absoluta. Comprendí con terror si me alcanzaba, me arrastraría a esa negrura de lo que no habría retorno. Desesperado, abrí una puerta al azar y entré a una habitación pequeña. Las paredes estaban cubiertas de espejos sucios y agrietados, pero lo que vi en aquello me heló la sangre. No era mi reflejo el que me devolvía la mirada, sino versiones distorsionadas de mí mismo. En uno me vi envejecido y demacrado, en otro cubierto de sangre, y en tercero colgado de un cuello con una soga. Estos reflejos se movían de forma independiente, como si mi día estuviera hecho vuelta. Ya tú sabes, lavando la mano me dijo: «Aquí no hay salida, solo otro final». Y su voz sonaba como 1000 uñas arañando una pizarra. Salí corriendo de aquella habitación de los horrores, solo para encontrarme de nuevo en el pasillo. La silueta estaba más cerca y podía sentir su presencia alada a mi espalda. Corrí sin rumbo, abriendo puertas al azar,
pero cada habitación era peor que la anterior. En una vi cuerpos mutilados que te retorcían en el suelo. En otra, criaturas deformes que me miraban con ojos hambrientos. El pasillo parecía no tener fin, y con cada paso que daba, sentía que me hundía más en aquel infierno. Las paredes comenzaron a palpitar como si estuvieran vivas, y el suelo se volvió blando bajo mis pies, como si caminara sobre carne putrefacta. Después de lo que parecieron horas y horas, o tal vez días. El pasillo empezó a inclinarse hacia abajo. El aire se volvió denso y pesado, cargado con un hedor a tierra podrida y carne compuesta que me quemaba la garganta. Mis pulmones luchaban por cada bocanada de aire, como si el mismo oxígeno quisiera abandonarme en aquel lugar maldito. Al final del descenso vi una puerta blanca, la única que parecía diferente a todas las demás. Corrí hacia ella con las últimas fuerzas que me quedaban, sintiendo que mi corazón iba a estallar en mi pecho. Mis dedos temblorosos agarraron el pomo y lo giraron. Pero al abrir la puerta, mi esperanza se desvaneció como humo. La vía salía. Era el mismo pasillo interminable, con las mismas luces parpadeantes y el mismo suelo húmedo. Fue entonces cuando lo entendí. No era un pasillo final, era un círculo infinito, una trampa de lo que no había escapatoria. Caí de rodillas, derrotado y exhausto. La silueta se acercaba lentamente y esta vez pude ver sus manos, negras, huesudas, con uñas largas y afiladas como cuchillas. Se agachó frente a mí y por primera vez habló. Su voz era un coro de miles de voces mezcladas, como si todas las almas atrapadas en aquel lugar gritaban al unísono. Cada paso que diste aquí, dijo con una voz que resonaba en mis huesos, fue un latido menos allá. Nadie cruza este pasillo sin dejar su vida atrás. Sentí sus dedos helados hundirse en mi pecho, agarrando mi corazón. El dolor era indescriptible, como si estuvieran arrancándome el alma. El pasillo se asumió en la oscuridad total y sentí que hundía en un abismo sin fondo. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Me debatí, pero mis extremidades no respondían. Era el fin. Y entonces desperté. Me encontré en mi cama, empapado de sudor frío, con las manos temblando incontrolablemente. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Esa hora maldita en la que dicen que el velo entre los mundos es más delgado. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en lo más profundo de mi ser. Una parte de mí se había quedado en aquel pasillo sin retorno. Y cada noche, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esos pasos acercándose, lentos pero impecables. El pasillo sin retorno no es solo un lugar, es una entidad viva, hambrienta, que esperaba pacientemente a sus próximas víctimas. Y si alguna vez lo sueñan, si se encuentran en un pasillo interminable con puertas que no llevan a ninguna parte, les suplico, no lo recorran, no abran esas puertas, porque nadie lo que atraviesa regresa siendo el mismo. Yo logré escapar, o al menos eso creo, pero una parte de mí sigue ahí, atrapada para siempre en ese laberinto de pesadillas. Y sé que algún día, cuando menos se lo espere, esas puertas volverán a abrirse y esta vez, tal vez no haya despertar.